Hola, buenas noches. Mi nombre es Rubén Darío López Pérez, estudiante de Derecho de la Universidad de Envigado. Un saludo muy especial para el profesor Eider Bolívar de la materia Internacional Público. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de varios temas y vamos a empezar a hablar de uno muy importante que es el tratado desde su entrada en vigor hasta su terminación. Para empezar a hablar de este tema, vamos a mirar que los tratados empiezan con una negociación. ¿Cómo se negocia un tratado? Bueno, es la primera fase en la formación de un tratado internacional. ¿Qué quiere decir esto? Aquí los tratados empiezan con los estados, son los estados o los representantes de los estados se reúnen para discutir los acuerdos. La negociación puede ser bilateral, ¿cierto? Que quiere decir entre dos estados, o multilateral, que es entre varios estados. El objetivo es llegar a un consenso sobre el contenido y el alcance de las obligaciones que se quieren establecer. O sea, lo más importante de eso es ya llegar como un acuerdo entre los estados, si es bilateral, o entre varios estados, si es multilateral. Ese es como el primer paso para entrar a hacer como un tratado como tal, ¿cierto? Digamos que ahí seguimos con la adopción. Dice, una vez que los estados llegan a un acuerdo sobre el texto, se pasa a la adopción. En esta etapa se acepta formalmente el texto tratado. Esto no significa que ya es obligatorio, ¿cierto? O sea, quiere decir que ya hay un texto, pero no que ya tiene que ser pues, obligatorio como tal. Eh, Solo que el texto está aprobado según la Convención de Viena de 1969. La adopción generalmente requiere el consentimiento de todos los participantes, salvo que haya establecido otra regla, por ejemplo, como la mayoría de 2/3. Esto quiere decir más que todo que en la adopción está el tratado, pero no es obligatorio, ¿cierto? Ya, digamos, está el tratado como tal, pero no es algo que ya es obligatorio que se tiene que cumplir. De ahí seguimos con la autenticación, que es el proceso mediante el cual se confirma que el texto adoptado es correcto y definitivo. Se hace firmando el documento o mediante otros medios acordados. La autenticación asegura que todas las partes tienen el mismo texto y evita futuros malentendidos, ¿cierto? Entonces esto es como darle la legalidad, la veracidad al documento como tal. De ahí seguimos a la manifestación del consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Los estados deben manifestar su consentimiento para quedar jurídicamente obligados por el tratado. Hay unos métodos que los cuales se puede, digamos, manifestar el consentimiento, que es la firma, si el tratado así lo establece, el, el canje de instrumentos, la ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. Que esta etapa es crucial porque sin ella el Estado no está obligado por el tratado, ¿cierto? Entonces eso lo debemos tener claro. Constancia del consentimiento. Dice, aquí se deja evidencia formal de que el Estado consiente en obligarse por el tratado. Esto, por ejemplo, mediante el depósito de los instrumentos de ratificación en un lugar previamente acordado, como la ONU o una organización internacional. Esta constancia es la que documenta oficialmente que el Estado se comprometió. O sea, los estados hacen el acuerdo, ¿cierto? Como tal, y esta constancia hace que el Estado como tal cumpla, que no se podíamos como retractar, ¿cierto? Por decirlo de esa manera. Entonces eso es lo que hace la constancia, que el Estado se obligue a cumplir el acuerdo o el tratado como tal. Vamos a ver la entrada en vigor de un tratado. Es el momento en el que el tratado comienza a tener efectos jurídicos
Generalmente la entrada en vigor está condicionada a un número mínimo de estados que haya manifestado su consentimiento. Cada tratado especifica cuándo entra en vigor. Por ejemplo, 30 días después de la ratificación por 10 estados, ¿cierto? Entonces, cada tratado tiene un tiempo estipulado para entrar en vigor. Y eso lo dice, digamos que el tratado como tal. Que uno de los ejemplos claros es que cada después de 30 días de que 10 estados hayan, como digamos, ratificado el tratado, ya entra en vigor. Efectos de los tratados internacionales. Una vez en vigor, los tratados obligan a las partes conforme al principio de pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir esto? Que los tratados pactados deben cumplirse, ¿cierto? Sí o sí se deben cumplir. Esto produce unos efectos entre las relaciones internacionales y algunos casos dentro de los ordenamientos jurídicos internos. Estos efectos pueden ser obligatoriedad jurídica entre las partes, prioridad sobre normas internas contrarias en muchos sistemas jurídicos y vinculación de organismos internacionales si están involucrados. Eso es como los efectos que traen los tratados internacionales. Bueno, ahora vamos a mirar la aplicación de normas y obligaciones internacionales por los estados. Digamos que este ya es otro, ya pasamos de cómo se hacen los tratados, ya vamos a pasar a hablar de la aplicación de las normas y sus obligaciones. Vamos a empezar a hablar de las reservas, regímenes jurídicos y los efectos, ¿cierto? Las reservas son declaraciones que hace un Estado al firmar, ratificar o adherirse a un tratado, indicando que no acepta o modifica ciertas disposiciones del mismo. Eso tiene, digamos, dos estados, que es el régimen jurídico y los efectos. Entonces, el régimen jurídico dice: la Convención de Viena de 1969 regula las reservas. En general, estas están permitidas salvo que el tratado las prohíba expresamente o la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Y los efectos, dice: la reserva modifica la relación entre el Estado que la formula y los demás estados con quienes aceptan la reserva. Las disposiciones reservadas no se aplican o se aplican según lo reservado. Con quienes las rechazan puede no haber relación jurídica por ese tratado, ¿cierto? Entonces ya son como acuerdos entre los estados. Ahora dice la interpretación de los tratados. Interpretar un tratado significa determinar su verdadero sentido y su alcance. La regla básica está en el artículo 31 de la Convención de Viena. Ahí dice muy, digamos, muy específico, más a detalle, la interpretación de un tratado. Se interpreta de buena fe, ¿cierto? Se interpreta de buena fe conforme al sentido ordinario de los términos, en su contexto y a la luz del objeto y fin del tratado. Se puede usar medios adicionales, artículo 32, como los trabajos preparatorios y las circunstancias de conclusión del tratado, si hay ambigüedad o resultado absurdo. Enmienda y modificación de los tratados. Dice: enmienda, cambia el texto original del tratado afectando a todos los estados que aceptan la enmienda. Se hace siguiendo el procedimiento establecido en el mismo tratado o si no hay según acuerdo entre las partes. Y la modificación es más flexible, permite que algunos estados cambien ciertas disposiciones entre ellas sin afectar a los demás. Por ejemplo, dos estados parte por parte pueden acordar reglas distintas sobre su relación sin modificar el tratado por todos. Es decir, ya hay un tratado entre dos estados, ¿cierto? Eso tiene unas
unos parámetros, unas reglas como tal, pero dos estados pueden llegar a un acuerdo para hacer unas modificaciones sin que otros estados se vean afectados y sin que modifique el tratado principal, ¿cierto? Eh, Ahora dice nulidad, terminación y suspensión de los tratados. Vamos a dar pues como una pequeña definición de estos términos para que más o menos entiendan qué quiere decir cada cosa. La nulidad, el tratado es considerado inválido desde el principio por vicios graves como la coacción, la corrupción de un representante y la violación del derecho interno fundamental. Si alguno de estos principios no está, el tratado queda nulo. Listo. ¿Por qué se puede terminar un tratado? El tratado deja de producir efectos por estos casos, por acuerdo entre las partes. Si dos estados están de acuerdo, el tratado deja de existir, por decirlo así, por denuncia unilateral. Si algún estado denuncia el acuerdo, pues no está conforme con lo que está pactado, se puede terminar. Y por desaparición de un elemento esencial. ¿Cuál puede ser el más, digamos, el más trascendental? Que un estado desaparezca. Si un estado como tal desaparece, el acuerdo ya desaparece. Y puede haber suspensión. El tratado se detiene temporalmente sin extinguirse. O sea, una cosa es detenerse, otra cosa es terminar. Este se detiene, puede ser por mutuo acuerdo, porque los estados lleguen al acuerdo de detener el tratado, o por circunstancias excepcionales, como por decir una guerra o un estado de necesidad, digamos que un estado se declare en estado de necesidad. Eh, Aplicación provisional de los tratados internacionales. Hay tratados que se pueden aplicar provisionalmente. Esto puede ser, por decir, cuando ocurre que los estados, digamos, un tratado no ha entrado en vigor, pero lo necesita, el estado como tal necesita que empiece a dar efectos, entonces digamos que lo ponen a regir provisionalmente. Entonces dice, ocurre cuando los estados acuerdan aplicar temporalmente un tratado o parte de él antes de que éste entre en vigor, que era lo que les estaba diciendo. Antes de que entre en vigor, pueden los estados empezar a regir el tratado. Sirve cuando se nace una acción rápida mientras se completan los procedimientos internos como la ratificación, ¿cierto? Entonces, el tratado como tal, para que empiece a dar efectos, tiene que estar último ratificado por el presidente. Sin esto no surge efectos del tratado, pero si hay aplicaciones provisionales, entrando pues como le digo, que los estados estén en acuerdo para que empiece a surtir efectos antes de. La aplicación provisional obliga al Estado mientras esté en vigor, aunque no es definitiva, hasta que se complete la aceptación formal. Bueno, ahora vamos a hablar de contenido y alcance jurisprudencial del bloque de constitucionalidad en Colombia. Para definir esto vamos a hablar de la constitución política. ¿Qué es la constitución política? La constitución política es la norma suprema de Colombia, o sea, es la norma de normas que establece los principios fundamentales, los derechos de los ciudadanos y la estructura del Estado. Esto nos dice que todos los tratados y las leyes deben de estar conforme con ella, ¿cierto? No pueden estar por encima o que no cumplan pues como con los requisitos que diga la Constitución. La Corte Constitucional revisa los tratados antes de su ratificación. Jerarquía de los tratados en el derecho colombiano. Bueno, los tratados tienen un rango supralegal, que es por encima de las leyes ordinarias, ¿cierto? Los tratados están por encima de las leyes ordinarias, pero subconstitucional, que están por debajo de la Constitución. O digamos lo que no por debajo, sino como al nivel de la Constitución. No están por encima ni por debajo, sino al nivel de la Constitución. Los tratados.
el procedimiento para que tenga efecto, entonces como lo hemos dicho desde el principio, es la aprobación por el Congreso, revisión por la Corte Constitucional y ratificación por el presidente. Los tratados sobre derechos humanos pueden tener rango constitucional, como por decir el bloque de constitucionalidad. Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana en materia de tratados. La Corte hace control previo de constitucionalidad. Ha desarrollado el concepto de bloque de constitucionalidad integrando ciertos tratados como parte de la Constitución. Si un tratado contradice la Constitución, prevalece la Constitución. Es decir, hay un tratado como tal entre varios países, pero ese tratado aquí en Colombia contradice la Constitución, no tiene validez, no tiene, digamos, cabida acá porque no puede estar por encima de la Constitución. Siempre aquí lo que prevalece es la Constitución colombiana. Bueno, un tratado prevalece la Constitución, salvo que ya sea parte del bloque, ¿cierto? Digamos que hay un tratado y ese tratado si está dentro del bloque de constitucionalidad ya es vinculante. Y la Corte ha declarado inconstitucionales tratados que afectan derechos fundamentales a la soberanía. Entonces, ahí como dice el texto, hay acuerdos que la Corte ha declarado inconstitucional, entonces no hacen parte de los tratados o del bloque de constitucionalidad. Los acuerdos. Los acuerdos son instrumentos internacionales que no requieren siempre el mismo procedimiento que un tratado formal. En Colombia pueden ser simples acuerdos internacionales, no necesitan aprobación del Congreso, o acuerdos en forma simplificada, válidos internacionalmente pero con menor rango. No pueden contrariar la Constitución ni los tratados vigentes. Entonces acá hay pues como unos conceptos para tener la definición más clara, que son: la Constitución es la norma más alta, los tratados por encima de las leyes pero debajo de la Constitución. La Corte Constitucional controla que los tratados no contraigan la Constitución y los acuerdos son flexibles pero subordinados a la Constitución y los tratados. Y por último, el Estado extranjero y sus agentes, que son las relaciones diplomáticas y los consulares. Los órganos centrales del Estado encargados de las relaciones internacionales. En Colombia, varios órganos del Estado manejan las relaciones internacionales. No es, digamos, una sola persona, sino que son varios los que representan a Colombia en el extranjero. Entonces tenemos el jefe de Estado, que es el presidente de la República, dirige las relaciones internacionales, firma tratados y nombra agentes diplomáticos y consulares. Eso lo hace el presidente. El ministro de Relaciones Exteriores, que sería el canciller, o la canciller en este caso, que es una mujer acá en Colombia, es la jefe de la diplomacia colombiana, ejecuta la política exterior que define el presidente y supervisa las embajadas consulares. Eso lo hace pues digamos la ministra de Relaciones Exteriores. Hay agentes diplomáticos que representan el Estado en otros países, como los embajadores, y su misión es fortalecer las relaciones políticas, económicas y culturales. Y hay agentes consulares que protegen los intereses de los ciudadanos colombianos en el exterior, atienden trámites como pasaportes, asistencias, detenciones o etcétera, ¿cierto? Ese es como tal, pues como el trabajo de cada entidad, de cada órgano del Estado en el exterior. Entonces tenemos que el presidente dirige, el canciller ejecuta, los diplomáticos representan y los consulares protegen, como para tener unos conceptos de cada órgano. Entonces los trámites de la ratificación de los tratados en Colombia: para que un tratado internacional sea válido en Colombia debe seguir estos pasos, que es la negociación, el gobierno negocia el tratado,
la firma, que el presidente o un delegado firma el texto, la aprobación del Congreso, el Congreso aprueba el tratado mediante la ley, el control constitucional, que lo hace la Corte Constitucional, revisa que el tratado y su ley aprobatoria no contraiga la Constitución. Esto es muy importante porque con esto podemos ver si el tratado si es vinculante o no, ¿cierto? Y la ratificación que ya la hace el presidente y lo hace pues como oficialmente. Entonces dice, Colombia tiene control doble, político y jurídico. El control político lo hace el Congreso y el jurídico lo hace la Corte Constitucional. Competencia personal de los estados, protección diplomática. La protección diplomática es el derecho que tiene un estado de defender a sus ciudadanos cuando son víctimas de violaciones graves por otros estados. Esto más que todo es como las personas que buscan asilo en otros países o acá mismo en Colombia se puede como tal pedir asilo, ya sea pues en el exterior o acá en el territorio. Bueno, eso ha sido pues como un pequeño resumen de todo lo que tiene que ver pues con estos temas de los tratados y todo ese tipo de cosas. Feliz noche, hasta luego.